Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press gracias al apoyo de nuestros patrocinadores Imperial Brands, Endesa, Fujitsu, Ibercaja, KPMG, Moeve, Telefónica y Veolia. La ponente protagonista de este encuentro es la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha sido presentada por el presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, realizando una breve reseña curricular de su trayectoria. Tras la exposición inicial de nuestra invitada en la tribuna informativa, la ministra ha mantenido un breve coloquio con el director de Europa Press, Javier García Vila, quien ha trasladado algunas de las preguntas de los asistentes a este desayuno informativo. Bienvenidos todos y todas a nuestros desayunos. Querida ministra, voy a hacer una breve reseña curricular tuya y luego te voy a pasar la palabra porque además estamos muy cerquita del 8M y de verdad que tu tema tiene un gran interés. Y además me vas a permitir antes un comentario personal. Lo hemos hablado tú y yo muchas veces. En Europa Press sabes que cuentas con todo nuestro apoyo en estos momentos donde los temas de diversidad, de inclusión, de igualdad están siendo cuestionados en el mundo y en España también por ciertos grupos. Creo que es más importante que nunca el alzar la voz en defensa de estos valores que compartimos y que tanto han costado llegar a ellos. Pero bueno, lo importante eres tú. Y, por tanto, voy a hacer, como decía, una breve reseña curricular. Ana María del Castillo Redondo, nombre completo, de Carmen, eso es nacida en Valladolid. El 16 de julio, por eso el Carmen. Ah, pues mira, yo eso, nosotros en Europa Press habitualmente no decimos la edad de nacimiento porque el tema de la edad siempre tiene sus aristas. Pero bueno, en todo caso, nacida en Valladolid, es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de su ciudad natal, de Valladolid, además de ser profesora de Derecho Constitucional. También es miembro del equipo jurídico del Instituto de Estudios para América Latina, dependiente de la Universidad Complutense de Madrid. Afiliada al Partido Socialista Obrero Español de Valladolid desde joven, fue secretaria de formación entre los años 2000 y 2008. En el año 2007 es elegida procuradora en las Cortes de Castilla y León, desempeñando entonces el cargo de viceportavoz del Grupo Socialista y posteriormente de portavoz, lo que ejerció hasta el año 2011. En el 12 fue nombrada vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, cargo que desempeñó hasta el año 14. Fue en las municipales del año 15 cuando concurrió como número 2 al Ayuntamiento de Valladolid, siendo elegida concejal de Cultura y Turismo, siendo entonces el alcalde Óscar Puente. Fue en las municipales del 19 cuando revalidó el cargo y nuevamente lo hizo en el 23, si bien, como todos aquí en la sala conocemos, en noviembre de ese año, el año 23, dimite como concejal al ser nombrada por Pedro Sánchez, ministra de Igualdad del Gobierno de España, cargo que ostenta en la actualidad. También cabe resaltar que en enero del 24 fue nombrada secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Federal, cargo que abandonó al ser elegida a finales de ese año presidenta del Partido Socialista Obrero Español de Castilla y León. Nuevamente, querida ministra, de verdad, de corazón, muchas gracias y ocupa tú la tribuna. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estoy enormemente agradecida a Europa Press por haberme invitado y más en esta semana. Y, por supuesto, estoy muy agradecida a todas las amigas y amigos porque yo os considero así que hoy me acompañáis. Mis queridos compañeros del Consejo de Ministras y Ministros, Sara y Luis, muchísimas gracias. Prácticamente todo mi equipo que está también reunido, a Reyes Maroto, a la que conozco desde hace tiempo y quiero enormemente. Bueno, hay muchas amigas y amigos y no quiero olvidarme de nadie, por eso os agradezco mucho la presencia y que hayáis hecho este hueco en vuestras agendas para compartir algunas reflexiones. Yo soy mucho más de diálogos que de monólogos y por eso había sugerido pues, un formato
amable en el que pudiéramos charlar y pudiéramos hablar y pudiéramos escucharnos también. Pero creo que es importante al menos hacer una presentación de lo que ha sido este año en mi vida, y también yo creo que es importante, más importante, en la igualdad en España. Quería comenzar con una confidencia, me vais a permitir. Hace mucho tiempo ya, 35 años, en 1990, mi primer empleo, la primera posibilidad de entrar en el mercado de trabajo, fue gracias a una oportunidad que se abrió para que una licenciada, recién licenciada en Derecho, se hiciera cargo de una oficina de asesoramiento jurídico a las mujeres en el ámbito rural. Entonces, 1990, en las parroquias se abrían espacios, oficinas parroquiales, para que las mujeres que necesitaran pudieran acercarse a consultar. Yo fui nada más y nada menos que a Ávila, me cogía mi cochecito los viernes y estaba el viernes por la mañana 2 horas escuchando e intentando asesorar con mis conocimientos de entonces. Nunca olvidaré, jamás olvidaré, una mañana en la que una mujer en torno a los 65 años se acercó. Era una mujer hecha y derecha, una mujer con una dignidad enorme, y me preguntó qué podía hacer, porque dormía muchas noches con un cuchillo debajo de la almohada y atrancada a la puerta de la habitación, pensando que su marido, que se dedicaba al campo y que era un hombre tranquilo, pero cuando bebía iba por ella directamente. Y cuando llegaba bebido por la noche, pues iba directamente a pegarla. Aquello me marcó, aquello desde luego no lo he podido olvidar. Tengo esa reunión y esa falta de asesoramiento, desde luego entonces no teníamos las herramientas que tenemos, muy presentes. Bueno, pues 35 años después, se dice pronto, 35 años después, hoy hace precisamente una semana, en el Congreso de los Diputados sacábamos adelante, en medio de estas dificultades enormes y de un Parlamento atomizado, donde es tan difícil a veces el acuerdo, sacábamos adelante por una amplísima mayoría el Pacto de Estado contra la violencia de género renovado. Con nada más y nada menos... Gracias, de verdad. No hace falta, no hace falta. Con 461 medidas para hacer frente a nuevas violencias. Si queréis hablamos luego de ello. Violencia vicaria, violencia económica, violencia en el entorno rural, para mí era importante. En cualquier caso, yo hace una semana vi desfilar por la escalinata del Congreso de los Diputados a los representantes de Vox, uno por uno, mientras todo el hemiciclo se ponía en pie a aplaudirnos mutuamente. Ese es un momento que no olvidaré tampoco. ¿Qué quiero decir con esto? Que el futuro, queridas amigas y amigos, no se espera. El futuro se construye. Y creo que España ha construido un futuro, que es ahora nuestro presente, de igualdad. Y es un futuro del que sentirnos orgullosas y orgullosos y al que defender. Este presente que necesitamos seguir construyendo juntas y juntos. Y es un futuro, el presente, que se ha construido en 50 años prácticamente. Celebramos también este año el 50 aniversario de España en libertad. Hace 50 años, algunas de vosotras y de vosotros probablemente lo recordáis, una mujer no podía firmar un contrato sin la autorización de su marido o de su padre, no podía salir al extranjero sin esa autorización, o directamente no podía abrir una cuenta corriente sin una autorización del marido o del padre. Esto significaba que éramos ciudadanas de segunda o de tercera, menores de edad, reconocidas menores de edad y necesitadas de tutorización permanente. Bien, 50 años después, y lo hemos conseguido entre todas y entre todos, somos el 4º país, según el Índice de Igualdad de la Unión Europea. Estamos entre el grupo de países que somos faro, ejemplo, en el que se miran muchos otros que, lamentablemente, siguen teniendo enormes dificultades para que las mujeres lleguen donde quieren llegar y puedan proyectar su vida como quieren proyectarla. En ese sentido, creo sinceramente que tenemos que sentirnos orgullosos. Y me podéis preguntar, ¿cómo ha sido posible? ¿No? ¿Cómo hemos podido llegar desde donde veníamos hasta el momento presente? Yo le he dado vueltas durante todo el año, por supuesto, y creo que hay que hacer una diferenciación.
Hemos sido capaces, en primer lugar, porque en la lucha contra la violencia de género hemos conseguido grandísimos consensos, enormes consensos, y tenemos que seguir en esa misma dirección, en la dirección del consenso, porque estamos hablando de transformar la cultura machista en una cultura de igualdad. Y la cultura machista lleva instalada globalmente, también en España, lógicamente, miles de años. Por lo tanto, no es fácil transformar una cultura de la imposición, del sojuzgamiento a las mujeres, de la minoría de edad de las mujeres, de la necesidad de tutorización de las mujeres. No es tan fácil modificar una estructura cultural de esas características en una cultura de la igualdad, en una cultura democrática y en una cultura de la igual dignidad. No es fácil, como podéis comprobar, hay una inercia enorme. Eso en primer lugar, necesitamos grandes consensos y los hemos logrado. Afortunadamente, el consenso constitucional que recoge la igualdad como un valor, como un principio, como un derecho fundamental de cada una y de cada uno. Lo hemos hecho con la Ley Integral contra la Violencia de Género. Celebramos ahora el 20 aniversario de esa ley, una ley que salió adelante por unanimidad hace 20 años. Lo conseguimos en 2017 también, con un gran pacto de Estado contra la violencia de género que puso sobre la mesa enormes decisiones y modificaciones legislativas de gran calado, generando también una estructura de protección de las víctimas con una gran cantidad de recursos públicos para construir esa red de protección y luchar contra el machismo en su forma más feroz, más discriminatoria, que es la violencia. Y por lo tanto lo hemos conseguido hace una semana nuevamente con ese gran pacto de Estado que ha hecho que por primera vez el cordón sanitario frente a la extrema derecha, que es un auténtico peligro para la igualdad, pues funcionara y toda la Cámara se pusiera en pie mientras los parlamentarios de Vox salían de la institución. Creo que hay que tener muy presente ese simbolismo. Cuando Podemos somos capaces de arrinconar a la extrema derecha y sacarle de las instituciones. Eso en cuanto a la violencia de género, que a mí siempre me ha parecido la prioridad absoluta, y cuando yo llegué al Ministerio mi prioridad era luchar contra la violencia de género, porque cuando hay violencia no hay nada más. No hay libertad, no hay dignidad, no hay nada, hay violencia, y una violencia tan estructural es muy peligrosa para la igualdad. ¿Y cómo lo hemos hecho con respecto al resto de discriminaciones que son tan potentes? Estamos hablando de brechas enormes como la brecha laboral, la brecha salarial, la brecha de representación, la brecha en pensiones, cuando la brecha de cuidados, que probablemente sea la brecha más difícil de achicar y en la que tenemos que trabajar con más contundencia, con más realismo, y tenemos que buscar nuevas medidas y nuevas políticas públicas. Pero ¿cómo hemos avanzado para ir reduciendo esas brechas? Bueno, yo creo que con políticas valientes, con políticas progresistas, en su inmensa mayoría políticas progresistas, valientes y claramente incorporadas a la transversalidad de las políticas, porque esta es otra cuestión importante. La igualdad no es algo que se defienda en abstracto. La igualdad necesita un relato, un referente. Somos iguales en el empleo, somos iguales en la representación pública, somos iguales en los salarios, somos iguales en los cuidados. Es decir, es relativa. La igualdad siempre se refiere a algo. Por lo tanto, esa transversalidad es esencial y, por lo tanto, todos los ministerios están implicados en igualdad, si no sería imposible. Con políticas transversales, con políticas públicas, con políticas progresistas, se pueden ir reduciendo las brechas. Y ahí están los datos. Yo creo que por eso, cuando dice el presidente del Gobierno, caminamos por la buena dirección, es que no hace falta más que echar un vistazo a los datos más recientes. Por ejemplo, en materia de empleo, que es una de las grandes reivindicaciones. En materia de empleo, según los últimos datos, ayer mismo son más de 10 millones de mujeres las que están cotizando a la Seguridad Social. En términos redondos, en general, podemos hablar de 10.100.000 mujeres cotizando a la Seguridad Social. En materia de brecha salarial o retributiva, que también es muy importante,
Bueno, partimos de una situación de en torno al 25% de brecha, hoy estamos en el 17%. ¿Cómo se ha conseguido esto? Bueno, pues lógicamente con subidas salariales, fundamentalmente con subidas del salario mínimo interprofesional. El 61% de las perceptoras del salario mínimo interprofesional son mujeres, y esa subida tan importante en los últimos 5 años, donde el salario mínimo interprofesional ha subido también otro 60%, creo que es una de las claves esenciales para que esa brecha retributiva se vaya achicando. Tenemos que ir avanzando en esa misma dirección. La brecha de la representación, que es otra gran brecha, han sido las políticas progresistas de cuotas, o mal llamadas de cuotas, porque yo siempre digo que las políticas de cuotas realmente lo que intentan es erradicar las cuotas masculinas del 100%, hasta hace 4 días en prácticamente todas las instituciones y todos los consejos de administración. Por lo tanto, estamos hablando de reducir las cuotas, lógicamente con medidas muy proactivas. Esas políticas han permitido que muchas de nosotras estemos hoy sentadas aquí, si no nos hubiera costado probablemente mucho más tiempo, y han sido eficaces, pero no nos hemos conformado. La primera ley que aprobó este gobierno en esta legislatura fue la ley de paridad, una ley que va a imponer en los consejos de administración de las grandes del IBEX, pero también de las medianas, una regla del 40-60, el 60-40, en la que ninguno de los dos sexos estará más representado de un 60% ni menos representado de un 40%. Pero también en las instituciones, con una paridad absoluta, lista cremallera en todas las listas electorales, etcétera. Si queréis, hablamos luego más pormenorizadamente de esta ley. Por lo tanto, también en materia de representación, de impulso femenino y feminista en todas estas instituciones y empresas públicas, hemos conseguido un avance, y estoy segura que esta ley, si pudiéramos valorarla en 10, 15, 20 años, veríamos el cambio también profundísimo que va a producir. Y la brecha de los cuidados, a mí me preocupa especialmente la brecha de los cuidados, porque fijaros, yo creo que las mujeres nos hemos incorporado rápidamente y con bastante agilidad al empleo. Hemos entrado en prácticamente todos los sectores, nos habrá costado más en algunos o en otros, pero hemos entrado. Vamos a conseguir la paridad, no me cabe duda, porque el talento femenino es imprescindible, pero ellos no han entrado en el hogar, no han entrado en las mismas condiciones y asumiendo los mismos roles de cuidados que estamos asumiendo nosotras. ¿Y eso qué supone? Pues eso supone que haya un 40% de mujeres agotadas por falta de tiempo, porque no les da la vida, porque no pueden sumar a su jornada laboral fuera de casa la jornada laboral de los cuidados, la jornada laboral dentro de casa y a veces dentro de casa de sus padres, porque en esta generación sándwich nosotras estamos asumiendo cuidados de todo tipo. Necesitamos que la igualdad sea real y efectiva también en el hogar. Es difícil porque ahí entramos en un espacio reservado donde cada familia se organiza y es más complejo. Pero creo que hay que insistir con políticas como, por ejemplo, los permisos. La igualdad y la equiparación de permisos marentales y parentales ha sido un gran avance. Un gran avance para nosotras, pero para ellos también. Y esa es la grandeza de la igualdad. El feminismo no es una ecuación de suma cero, donde tenemos que ganar nosotras y ellos pierden. En absoluto es así. Es una ecuación donde todos ganamos. Es un win-win. ¿Por qué? Porque, desde luego, dedicarse a cuidar a los demás genera satisfacción, genera empatía, nos hace mejores personas. Por lo tanto, yo reivindico para ellos, que los cuidados no pueden extraerse de su día a día, porque eso les perjudica, les debilita como seres humanos, les hace menos humanos, menos empáticos, con menos capacidad de ser felices también, porque en los cuidados está buena parte de la satisfacción personal.
Por eso, y voy concluyendo ya, creo que ahí tendremos que seguir insistiendo desde el Gobierno y sobre todo desde el Ministerio. El plan Corresponsables también implica una cantidad importante de recursos, 190 millones al año, nada más y nada menos, precisamente para proponer alternativas a los cuidados, alternativas públicas a los cuidados que alivien esa carga que seguimos lamentablemente soportando las mujeres en su inmensa mayoría. Pero creo que es importante no rendirse. Y esto me lleva a la última reflexión. Escuchaba esta mañana la radio y prácticamente el monotema de hoy era el discurso del Estado de la Nación de Donald Trump ayer. En un momento de ese discurso, el presidente recién elegido de Estados Unidos decía que su mandato iba a combatir el autoritarismo de la igualdad. A mí me sorprendió mucho esa frase, el autoritarismo de la igualdad. Creo que la igualdad es el camino de la libertad, la igualdad es el camino de la democracia y es el camino de la dignidad de cada persona, de cada hombre y cada mujer. Y que tenemos que insistir más en este momento, un momento de encrucijada pública y privada probablemente, de encrucijada política, donde esta ola reaccionaria pretende devolvernos, lo decía muy bien Asís, pretende devolvernos a momentos que ya creíamos superados y que nos ha costado enorme esfuerzo superar como sociedad, como comunidad, y por tanto no podemos resistir. Yo soy de las que creo que la palabra no es resistencia, no es resiliencia. No podemos resistir en este momento. Tenemos que dar grandes zancadas hacia adelante. No es ningún paso atrás, son muchos pasos decididos hacia adelante. Y España tiene la obligación moral, la obligación política y la obligación histórica de seguir siendo faro de igualdad como lo llevamos haciendo estos años. Porque hay muchos países, muchas mujeres donde lamentablemente la igualdad se ha alejado de sus vidas. Estoy hablando de Palestina, donde las mujeres están sufriendo especialmente, por supuesto toda la comunidad, toda la sociedad, pero muy especialmente las mujeres y las niñas. Estoy hablando de Afganistán, donde los derechos humanos de las mujeres directamente se han suprimido. O estoy hablando de Ucrania, donde veremos en los próximos meses cómo se desarrolla esa guerra, pero efectivamente donde la comunidad está sufriendo y las mujeres especialmente, porque, como decía Simone de Beauvoir, cuando hay una crisis, las primeras en padecer, en caer, somos las mujeres y los derechos de las mujeres. En cualquier crisis sucede esto. Por lo tanto, creo que es nuestro momento. Es el momento de España. Es el momento de alzar la voz como comunidad, porque, repito, si hemos llegado hasta aquí, si hemos conquistado el futuro, ha sido gracias a una sociedad que ha abrazado la igualdad, que se siente partícipe de esa igualdad, porque nos hace libres, pero nos hace económicamente superiores, y lo hemos visto estos 2 últimos años. La igualdad es rentable, la igualdad nos hace libres, la igualdad nos hace mejores, pero la igualdad nos permite crecer como país. Nos permite crecer en la buena dirección como país. Y creo que en este momento más que nunca necesitamos la voz de España, la presencia de España y ser mucho más fuertes y potentes en ese paso, en esa zancada adelante que tenemos que dar. Yo marcho, y ahí termino ya, lo prometo, me estoy alargando muchísimo. Bueno, prometo terminar aquí, someterme a las preguntas, pero digo que el próximo día 9 volaremos el equipo a Nueva York. Se celebra allí la cumbre, es la cumbre más importante de mujeres que se celebra en el año, y mi objetivo es generar con aquellos países que comparten nuestra idea de democracia igualitaria, de democracia justa, de democracia con equidad, porque si no, no hay democracia. Eso estoy absolutamente cierta en eso. Generar una alianza de países por la igualdad, para hacer frente precisamente a esta ola reaccionaria tan peligrosa que pretende recortarnos la igualdad y devolvernos a la caverna, a devolvernos a momentos civilizatorios pasados y que desde luego no queremos volver a revivir. Por eso España tiene que liderar, porque lo está haciendo ya, y tiene que liderar dentro y fuera. Tenemos que ser ese faro de esperanza que somos para muchas mujeres en nuestro país y que tenemos que ser
serlo para muchas mujeres fuera de nuestro país. Ese es mi objetivo, a eso me voy a dedicar en cuerpo y alma a partir de ahora, por supuesto a desarrollar el Pacto de Estado tan necesario e importante, a implementar la ley de paridad, a seguir trabajando contra la prostitución, que creo que es otro de los elementos que tenemos que desterrar de nuestra convivencia. Y hay mucho trabajo por delante para todas y para todos. Y quiero finalizar simplemente dando las gracias muy especialmente a Candela. No sé por dónde andas, pero seguro que estás aquí. Gracias, porque que yo esté aquí depende mucho de lo que tú has hecho. Gracias. Muchas gracias, ministra. Pues vamos a hablar de todo esto, ¿eh? Le vamos a dar un buen repaso a todo lo que tiene que ver con el Ministerio, ministra, porque es verdad que el periodismo estamos tan metidos en lo urgente que a veces no nos damos cuenta de lo importante, y esto es muy importante. Vamos a hablar de todo lo que ha planteado usted en su intervención, pero antes sí quiero una reflexión general que también ha tocado usted. Es decir, la llegada de Trump a la presidencia, la vuelta de Trump a la presidencia de los Estados Unidos, ha envalentonado a todo tipo de negacionistas, a los negacionistas del cambio climático, a los negacionistas de la violencia de género, que los hay, aunque parezca mentira, a los negacionistas de la diversidad sexual. Claro, ¿teme usted que esto pueda acabar provocando retrocesos en Europa, donde más o menos todo esto, había un consenso básico sobre esto? Bueno, yo espero, sinceramente, que Europa sea fiel a sus valores y a sus principios y que esta deriva no refuerce todavía más. Yo soy optimista y lo he visto en el Congreso. Creo que cuando la extrema derecha se expresa con total libertad, genera tal rechazo que la inmensa mayoría de los demócratas se unen en contra. Y Europa es la cuna de la democracia y tenemos que seguir siendo ese faro de valores y de principios que nos unen. Yo estoy convencida y la reacción, yo creo que la hemos visto estas últimas semanas, la reacción ha sido muy potente. España ha liderado también y creo que tenemos que seguir estando en esa primera línea de defensa frente al trumpismo y a todo lo que significa el negacionismo y esta ola reaccionaria. A mí me preocupa una cosa, y es que hay un factor con el que cuenta Trump que no contaba cualquiera que quisiera volver al pasado hace... Quiero decir, que no tienen otra alternativa, que no tienen un medio ordinario, usual de comunicación o de información, como puede ser la prensa tradicional. Fundamentalmente se están alimentando de redes sociales. ¿Y qué ocurre con las redes sociales? Que son autorreferenciales, es decir, que nos alimentan en nuestro propio prejuicio y que nos impiden el diálogo. El problema de las redes sociales es que disuelven la comunidad. Y a mí eso sí que me parece muy complejo de combatir, porque no hemos elaborado un discurso en torno a las redes sociales, ni nos hemos planteado a 20 años vista qué sociedad estábamos construyendo. Y es una sociedad compleja porque, como digo, se basa en la autorreferencia, es decir, yo me refuerzo en mi propio prejuicio, impido establecer conexiones con el otro. No escucho, no quiero escuchar otra cosa que no sea mi propio pensamiento y a las personas que piensan como yo. Y eso es que disuelve la comunidad. Y cuando disuelve la comunidad, disuelve la democracia. Me parece que ese es el factor más peligroso. Y más con un Elon Musk, el hombre más rico del mundo, pues casi de vicepresidente sin haber sido elegido. Eso sí que es un elemento y es un factor que me preocupa enormemente porque no tenemos herramientas para combatirlo. No parece que tengas fácil solución. No, realmente no. No. Bueno, vamos a ir con temas de su departamento, pero antes permítame, hacemos un paréntesis muy breve porque quiero que toquemos el tema del día, el que está en todas las portadas, que es el acuerdo para la delegación de competencias de migración en Cataluña. No le voy a preguntar por si es constitucional o por la parte técnica, sino por esta crítica que estamos escuchando desde ayer de que el PSOE ha roto con su posición tradicional sobre la inmigración, es decir, deja de considerarlo una oportunidad para considerarlo un problema y asume los postulados más duros de la derecha. Esto es una crítica que estamos escuchando desde ayer. ¿A usted qué le parece? Yo creo que no es así, pero no es así desde el punto de vista constitucional. Permíteme, Javier, porque, como muy bien has dicho, es una delegación de competencias, no es una transferencia. Y la delegación de competencias está incorporada en el artículo 152, por lo tanto, es absolutamente constitucional. Lo que además se delega es la gestión. No es la articulación de políticas. Los criterios siguen estando en manos del Gobierno. La titularidad de la competencia sigue siendo del Gobierno de España. Por lo tanto, si creemos en el Estado autonómico, tenemos que creer que
perfectamente una comunidad autónoma que, por otra parte, es Estado, no nos olvidemos, las comunidades autónomas, los ayuntamientos son Estado, pueda asumir una competencia delegada como tantas veces ha asumido las comunidades autónomas las competencias delegadas. Son además una administración más cercana que probablemente podrá gestionar mejor el día a día. No creo que se rompa nada, creo que simplemente se incide en lo que es absolutamente constitucional, que es la delegación de competencias en las comunidades autónomas en un Estado autonómico, donde tenemos que entender que todas las comunidades autónomas son Estado. Y está. Hay 135 jueces y juezas que acaban de hacer una advertencia muy importante de que se puede producir a partir de octubre un colapso en los juzgados de violencia contra la mujer. ¿Comparte esta situación? ¿Es tan grave la situación? Esto es por la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia de la Justicia, que va a hacer que estos juzgados se ocupen de todos los delitos de violencia. Bueno, yo, fíjate, la reflexión empezaría a hacerla porque en España tenemos juzgados de violencia. Esa es una conquista, ¿no? Hablábamos antes de la conquista, como habíamos en 50 años avanzado en igualdad. Bueno, pues hemos conseguido, y es muy meritorio, toda una red, todo un entramado de protección de las víctimas, de protección de las mujeres. Y eso supone, para que tengamos todos una idea, supone la creación de juzgados especiales para hacer frente a la violencia de género, de fiscalías especializadas, de unidades de género, de instituciones especializadas, de observatorios de igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese es nuestro modelo. Y es un modelo en el que creemos profundamente desde el Gobierno y que vamos a seguir ampliando. La Ley de Eficiencia Energética, la Ley de Eficiencia de la Justicia, miro a Sara, claro, es que la Ley de... claro. Bien, la Ley de Eficiencia del Servicio de Justicia establece algo muy importante y es una vacatio legis de 9 meses para ese asunto en concreto. Quiero decir que la vacatio legis suele estar en torno a los 20 días y en concreto en este asunto se amplía 9 meses. ¿Por qué se amplía 9 meses? Porque lógicamente hay que adaptar y lo que tenemos es que reforzar. Y en eso está el Ministerio de Justicia, creo que aquí hay alguna representante del Ministerio, precisamente se está trabajando en un decreto para ampliar el número de jueces y de juezas especializados en violencia y hacerlo más eficaz. Sobre todo también porque nos obliga el Convenio de Estambul, que establece que la violencia de género y las violencias sexuales tienen que ser tratadas de la misma manera. O sea que tenemos que ir trabajando en que todas esas violencias machistas sean unificadas. Porque el Convenio de Estambul nos obliga, esa Ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia lo incorpora y establece 9 meses para ir adaptándolo. Yo estoy convencida de que se va a reforzar y va a haber todavía un servicio mejor. Ministra, como reflexión general, se habla mucho de que la justicia española es machista. ¿Usted está de acuerdo con esto? Se lo voy a concretar. El interrogatorio que escuchamos del juez carretero, Elisa Mullià, ¿es una excepción o es la regla? Yo espero que sea una excepción. Mi marido es magistrado. Hablamos mucho en casa de la justicia. Es verdad que hay que abrir la justicia al cuarto turno, hay que abrir la justicia a todo tipo de ciudadanos y ciudadanas que quieran ser jueces. Creo que eso es una de las ventajas y mejoras de la Ley de Eficiencia del Servicio de Justicia, abrir la justicia para que muchas más personas puedan incorporarse y no quienes tienen tradición, probablemente por familia, de pertenecer a ese cuerpo tan importante, a ese poder del Estado, pero sinceramente creo que son situaciones aisladas terriblemente penosas, pero por otra parte maravillosamente rechazadas por la inmensa mayoría. Yo creo que ahí está la gran diferencia, por ejemplo, entre el juez carretero o el fiscal del caso Nevenka. También el año pasado veíamos en una película fantástica y magnífica cómo aquel fiscal hacía un interrogatorio a Nevenka muy, muy similar al que hacía el juez carretero a Elisa Mullià. Bueno, en aquel momento se le apartó, pero tampoco generó esa reacción social. En este momento, 20 años después, la ciudadanía española eso no lo consiente y ha puesto, lógicamente, el acento donde debe ponerlo. Ese tipo de interrogatorios es prácticamente acosador
acosador de la víctima, y la víctima no se puede cuestionar, y menos con una ley como tenemos en este momento en España, la LOGILS, que establece que el consentimiento está en el centro de las relaciones personales y en el centro de las relaciones sexuales, y por lo tanto, cuando no hay un consentimiento, hay una agresión. Y en ese sentido yo creo que hemos madurado, por eso decía anteriormente que construimos el futuro. Creo que la sociedad española ha construido un futuro en igualdad, donde determinadas actitudes son absolutamente reprobables y ya no estamos dispuestos a soportar ese tipo de interrogatorios sin alzar la voz. El Pacto de Estado, se ha referido usted a él en su intervención, son 462 medidas muy amplias, muy heterogéneas y 1.500 millones de dotación en 5 años. La dotación no corre peligro aunque no haya presupuestos generales del Estado. O sea, entendemos que eso no... No, en principio no tiene por qué correr peligro. Espero que haya presupuestos generales del Estado, pero en principio modificaciones presupuestarias se están haciendo constantemente y el pacto está garantizado. Es un acuerdo sobre una prioridad que vamos a mantener y haremos todos los ajustes necesarios para que esos recursos vayan donde tienen que ir. Es verdad que se incorporan nuevas formas de violencia porque el machismo ha ido evolucionando, ¿no? El machismo, que es esa estructura cultural que soporta muchas sociedades, ha ido también transformándose, y las redes sociales son un instrumento enormemente perjudicial para la igualdad, precisamente porque el machismo ha entrado en las redes sociales con una gran potencia y sobre todo dirigido a los más jóvenes. Yo por eso quería especialmente que la violencia digital, la violencia en Internet, se incorporara como violencia de género, como violencia machista y la violencia vicaria. El año pasado, y creo que este también es un dato que no he podido ofrecer, pero que no me resisto a dar, el año pasado tuvimos un dato terrible de número de mujeres asesinadas, 48 mujeres asesinadas en España. Con todo, es el dato más bajo de toda la serie histórica, iniciada en 2003, cuando la media era de 70 mujeres asesinadas. Cualquier mujer asesinada es un fracaso de nuestra democracia y un terrible baldón, pero sí que hemos evolucionado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el terrible dato del año pasado es el de niños y niñas asesinadas por sus padres. Han sido 9 niños y niñas asesinadas. Y esa es una forma de violencia contra las mujeres terrible, que podemos llamarlas como queramos, se denomina técnicamente violencia vicaria, y necesitábamos también incorporar medidas específicas para que esos niños sean escuchados y desde luego no tengan por qué convivir con un maltratador. Ahora vamos a ir con eso, pero efectivamente de los 48 asesinatos machistas del año pasado, 14 había con denuncias previas y 10 con medidas. Es decir, muchas de ellas no habían denunciado. ¿Falta seguridad en las mujeres para denunciar? La inmensa mayoría no denuncia. La inmensa mayoría no denuncia porque hay que empatizar con la situación de terror que viven. Es que muchas mujeres tardan años en denunciar una violencia sexual y tardan muchos años en reconocer una violencia de género. En el entorno rural son 8 años, la media. En el entorno urbano, porque tenemos los servicios probablemente más cerca y vemos que el sistema de protección es más próximo, la media es de 5 años. Quiero decir que una mujer, para sacar el valor de renunciar a su vida, muchas veces a su estabilidad emocional, hay una dependencia emocional enorme, su estabilidad en cuanto a la familia, en cuanto a las condiciones familiares, su seguridad económica, porque muchas mujeres que son víctimas de violencia no salen porque no pueden salir, porque no tienen autonomía para salir de sus hogares. Esas circunstancias, todo ese cúmulo de circunstancias realmente hace muy difícil la denuncia. Por eso insistimos en que la denuncia de las mujeres tiene que ir acompañada. Y yo soy muy insistente en que necesitamos mejorar el sistema para que una mujer se sienta acompañada desde el mismo momento en el que alza la voz y dice lo que la está pasando, no desde la denuncia. Es decir, que tiene que haber un acompañamiento de abogada, de procuradora, de técnicos que la permitan hacer esa evolución que finalmente termine en denuncia. Y si no, los entornos, el entorno de las mujeres, porque
Todos conocemos, yo creo que, no sé si todos, pero muchos hemos sido testigos de esas situaciones de maltrato, de esas situaciones de violencia. Los entornos son fundamentales, los entornos de la familia, los entornos de los amigos, los entornos del trabajo. En esos entornos hay que dar también protección a la víctima y hay que alzar la voz y denunciar cuando la víctima directamente no puede. Y este decreto que nos ha dicho que se está preparando para jueces y jueces de violencia de género, ¿nos puede concretar algo más que incluye o que va a tener? Bueno, lo que pretende es ampliar la plantilla y el número de juzgados precisamente para asumir un 15% más probablemente de carga de trabajo que asuma como consecuencia del Convenio de Estambul. Claro. Vale. Me recuerda a mis compañeros de Europa Press que ayer se produjo en el Congreso una intervención de su compañera de Andrea Fernández, en la que dice que hay una verdadera batalla campal, entre comillas, en las comunidades autónomas del Partido Popular y de Vox por los centros de crisis para víctimas de violencia sexual. Debería haber 54, se tendrían que estar implantados y no se están implantando en estas comunidades porque dicen los gobiernos del PP y Vox que son muy caros de mantener. ¡Qué bueno! A ver, yo quiero explicar qué son los centros de crisis, porque muchas personas aquí probablemente no entiendan a qué viene esto. España es el único país, ha sido el único país que ha conseguido un PERTE de igualdad. Eso tenemos que ponerlo en valor. La igualdad para nosotros es tan esencial que en materia de fondos Next Generation hemos sido capaces de conquistar 85 millones de euros para poner en marcha un mecanismo que está en la LOGILS, que está en la Ley de Libertad Sexual y que implica un centro abierto 24 horas para atender a cualquier mujer víctima de violencia sexual. Eso es revolucionario. ¿Por qué? Porque muchas mujeres este tipo de violencias lo sufren durante años en absoluto silencio y sin hablar con nadie. Bueno, pues ahora van a tener un recurso donde un técnico sociosanitario, un técnico jurídico, una técnica psicológica, una psicóloga, van a estar a su disposición para poder sanarla cuanto antes. Eso es una conquista europea y es una conquista de España, sin ninguna duda. Teníamos, porque lógicamente los hitos europeos hay que cumplirlos, teníamos una fecha que era el 31 de diciembre de 2024 para tener abiertos al menos uno en cada provincia. Yo el año pasado, Javier, habré escrito a las comunidades autónomas como 5 veces. Cada vez que nos reuníamos insistía, necesitamos que seáis proactivas en la apertura de los centros, porque si no probablemente teníamos que devolver parte de los recursos. Afortunadamente tuvimos 2 buenas noticias, que la mayoría de las comunidades autónomas cumplieron, pese a Vox, la mayoría cumplieron, los 54 centros están abiertos y tuvimos una segunda buena noticia, que tenemos 6 meses más para concluir todo el proceso. Es decir, que Europa nos concedió 6 meses más para la gestión de todo el proceso. ¿En qué momento estamos? Y eso es lo importante. Hay solamente una comunidad autónoma y una ciudad autonómica que no han cumplido. No voy a decir quiénes son, porque luego tendremos que hablar con ellas. Obvia, ¿quiénes son? Tenemos que hablar con ellas y yo soy más partidaria de ese diálogo que permita que estén abiertos, porque el objetivo es que se abran en toda España. Entonces, salvo esas, todas las demás han cumplido. ¿Cuál es el problema ahora? Claro, están abiertos, tienen el mínimo, pero no hay una cartera de servicios homologada y generalizada. ¿Qué es lo que quiero hacer? Establecer un mínimo. ¿Por qué? Porque hay muchas comunidades autónomas que dicen, no, es que esto es muy caro de mantener, no se dan cuenta de que es una prioridad y de que salva vidas y de que salva la integridad de muchas mujeres, pero son un poco rácanos en cuanto a los recursos. ¿Y qué están haciendo? Bueno, pues abrimos 12 horas. O en vez de incorporar una psicóloga, incorporamos solamente un técnico jurídico. Yo lo que necesito ahora es establecer una cartera básica de servicios. Que luego hay comunidades autónomas que van mucho más, ya lo están haciendo. Es que hay comunidades autónomas, tampoco voy a decir cuáles, que tienen hasta una sala SEGEL, por ejemplo, para generar prueba preconstituida e impedir la revictimización, sobre todo de los niños. Bueno, creo que ahí el margen autonómico es enorme. Yo puedo ofrecer a mis ciudadanas, como comunidad autónoma, todo lo que considere
que es importante, y otras serán pues rehenes de sus acuerdos con Vox, de sus acuerdos con la extrema derecha, y ahí serán más cicateras. Pero yo lo que sí que estoy comprometida es establecer una cartera básica de servicios para que esas 54 que están abiertas y las que tienen que abrirse antes de junio de 2025, bueno, pues tengan por lo menos un básico, un mínimo, para que las mujeres se sientan protegidas y las víctimas encuentren en esos centros de crisis la ayuda y el apoyo que necesitan. Vale. En ese sentido, usted está negociando con procuradores y abogados una mejora del acompañamiento de la víctima. ¿Nos puede concretar un poco más? Eso es muy interesante, es muy importante. Estuve reunida con el Colegio de Procuradoras, fundamentalmente mujeres. ¿Qué mujeres tan potentes y con qué capacidad y con cuánto talento tenemos en España, de verdad? Yo estoy maravillada por eso, porque hay una potencia femenina y feminista realmente muy, muy importante. Nos reunimos con ellas y nos reunimos también con el Colegio de Abogados, porque lo que intentamos es que a través de los centros de crisis y con el apoyo jurídico de los centros de crisis rápidamente se pueda incorporar un procurador, una procuradora, un abogado, una abogada a todo el recorrido. Es decir, que si una mujer con un problema de estas características entra, por ejemplo, en un centro de crisis, pueda, a través del centro de crisis, tener un contacto con una procuradora o una abogada que la vaya acompañando en todo el recorrido, antes de presentar la denuncia, porque ahí está la clave. Si no te sientes con fuerza, si no te sientes acompañado, si no te sientes asesorado por un técnico, probablemente no llegues a denunciar. No llegues a denunciar porque hay demasiados elementos en contra que te van a impedir, que te van a encorsetar, que te van a hacer pensar si estás dando un buen paso. Pero si tú estás acompañada, si en todo momento te vas a sentir segura, si te van a decir cuál es el paso siguiente, estoy convencida de que muchas mujeres van a dar el paso y ese es el paso necesario para ir avanzando en igualdad. Ministra, quiero plantearle dos casos muy concretos que están en boca de todo y están en los periódicos, que es el del señor Errejón y el del señor Monederos. Dos casos muy distintos. En el señor Errejón hay una denuncia y se está ahora mismo en pleno proceso judicial. En el caso del señor Monedero lo que hay son sospechas de comportamiento inadecuado e impropio. De momento lo vamos a dejar aquí. Pero más que los casos concretos, lo que quiero preguntarles es por la reacción de estos dos partidos, por la reacción de Sumar en el caso de Errejón y por la reacción de Podemos en el caso del señor Monedero. Usted no lo dice, pero lo digo yo. En los dos casos parece que han sido poco diligentes. A ver, yo desde luego siempre digo que el machismo está inserto en la sociedad y el machismo es transversal y el machismo es estructural y por eso creo que el negacionismo es negar la realidad. Cuando se niega la estructura machista en la que estamos conviviendo y llevamos conviviendo siglos, estamos negando la realidad. Por lo tanto, lo primero que hay que decir es que el machismo podemos encontrarlo y actitudes machistas nos las podemos encontrar en todos los partidos, lamentablemente, en todos los empleos, en todas las casas. Es transversal, es estructural. Y lo importante es, uno, que cuando uno está en política tiene que ser ejemplar. Yo eso sí que lo considero un elemento indispensable. En política tienes que estar porque te lo crees, pero sobre todo porque estás representando a la ciudadanía. Por lo tanto, es ejemplar tu comportamiento. Tienes que ser ejemplar. Yo no concibo que uno pueda ser un machista en lo privado y, sin embargo, defender en lo público que hay que evolucionar hacia la igualdad. Esa incoherencia en política yo creo que es como en la vida, pero en política más es traicionar la representación y traicionar el por qué estás en política. Por lo tanto, yo sí que exijo y creo que es exigible por todos los partidos y más cuando somos partidos que defendemos la igualdad, esa coherencia vital y política y esa ejemplaridad me parece esencial. Y luego lo importante es cómo reaccionan los partidos, ¿no? Cuando tienen una situación de esas características que las vamos a tener y que vamos lamentablemente a tener que soportarlas, ¿cómo reaccionamos? Bueno, yo creo que el PSOE, yo sé cómo responde. Y responde con diligencia, con absoluta convicción, separando y apartando a esa persona, exigiéndole el acta y fuera del partido. Es lo que deberíamos exigir de todos los partidos. Y ahí me quedo. Creo que hay que exigir la ejemplaridad y la coherencia. Y cuando hay un comportamiento que no se ajusta a esa coherencia, lo que tiene que hacer un partido es reaccionar inmediatamente, y apartar a esa persona.
Nos ha dicho bastante. La semana pasada conocimos la decisión de la Audiencia de Navarra de rebajar un año la pena a 2 de los miembros de la manada. Ministra, ¿hasta cuándo vamos a tener que estar asistiendo a estas rebajas de pena? Bueno, ya. La rebaja de pena se produce precisamente porque se sigue aplicando una ley que ya ha sido modificada y lógicamente la pena más liviana es la que debe aplicarse por mandato constitucional al reo. Afortunadamente modificamos esa norma, modificamos la ley, la LOGILS. Afortunadamente también hubo un amplísimo consenso en esa modificación. El Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, lo aprobó con el Grupo Parlamentario Popular y evitamos que de futuro se vuelvan a producir esas rebajas de pena que realmente yo creo que sí que afectan a la credibilidad de la política y de la ley. No se van a volver a producir con la ley actual y lo importante, repito, es que la ley actual establece que el consentimiento está en el centro de las relaciones sexuales, personales y por lo tanto creo que es un avance. Lamentablemente hemos tenido que sufrir este error y del que pido disculpas a todas las víctimas, pido disculpas a todas las familias y realmente creo que no debería haberse producido. Lamentablemente se produjo y también creo que fuimos suficientemente ágiles para ver dónde está el problema, modificar la ley y de futuro evitar que se vuelva a producir. Quienes no han pedido disculpas fueron las autoras de la ley. ¿Algún reproche? Yo respondo por mí. Vale. Ministra, prostitución, otro tema muy importante. Usted dijo el otro día en una entrevista en El País que le gustaría despedir la legislatura con una ley abolicionista de la prostitución. La pregunta es posible abolir la prostitución, ministra? Hay una ley inexorable, donde hay una demanda, surge una oferta y siempre se encuentran. Sí, es verdad, pero también me parecía imposible el pacto de Estado. Quiero decir que creo que trabajando, creo que escuchando, creo que siendo conscientes de las dificultades y buscando siempre un interés general se puede avanzar. También digo, creo que este es un debate necesario que España no ha tenido y creo que ahí los medios de comunicación son esenciales para que este tema aflore. Estamos trabajando con el CIS para hacer una gran encuesta sobre prostitución. Necesitamos un cuantitativo y un cualitativo, saber exactamente en la sociedad española si esto es un problema, si se ve como una dificultad o si no. Yo, como socialista y como miembro del Gobierno y como ministra de Igualdad, creo que la prostitución, donde el 95% son mujeres y donde el 95% son mujeres tratadas, explotadas, esclavizadas, eso una sociedad democrática digna no se lo puede permitir. Creo que es una violencia feroz, radical, la que se ejerce con las mujeres en situación de prostitución. No hay más que ver cómo viven. Muchas veces se las impide salir, se las impide tener contacto con el exterior, se les quita la documentación. Son víctimas de la mafia, son víctimas de la trata y a disposición de hombres que pagan por eso. Creo sinceramente que para los hombres es una indignidad y para las mujeres es una esclavitud. Y en ese sentido creo que una sociedad que avanza a paso firme y decidido hacia una evolución civilizatoria mayor y con una democracia más avanzada es un baldón, es un elemento disfuncional. ¿Cuándo estará lista la encuesta esta que nos ha anunciado? ¿Sabe? Bueno, yo creo que a lo largo de este año estamos trabajando con el CIS para que... Será un estudio muy completo. Es un estudio completo, amplio, en el que tanto cuantitativa como cualitativamente... Hicimos un cuantitativo, no es fácil, por supuesto, como pueden imaginar ustedes, como podéis imaginar, hacer un estudio sobre la prostitución, porque es una actividad alegal, está en un limbo, muchas mujeres son inmigrantes y por lo tanto no alzan la voz diciendo cuál es su situación. Es muy difícil conseguir datos, pero nosotras que desde el Ministerio hicimos un primer estudio, la Delegación contra la Violencia llegó a la conclusión de que en España hay en torno a 120.000 mujeres en situación de prostitución. De ellas, como digo, casi el 85% son inmigrantes y prácticamente el 95% son mujeres, con lo cual tenemos un problema de género y tenemos un problema de vulnerabilidad y tenemos un problema de explotación. Todo eso necesitamos cuantificarlo, saber cualitativamente cuál es su situación y darle una respuesta. Hay una respuesta
que a mí me gusta más, que es la de la alternativa. ¿Vale? Yo salgo de la calle, pero ¿cuál es mi alternativa de vida? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Y voy a conseguir tener económicamente suficiencia para sacar adelante mi proyecto vital, mis hijos, mi familia? Esa alternativa hay que darla. Pero también yo creo que hay que condenar la tercería locativa, hay que condenar al proxeneta, hay que condenar. ¿Van a volver a intentar regular la tercería locativa para incrementar las penas? O... Yo, y esto lo digo aquí entre amigos, tenía idea en la ley de trata, que esa sí que está avanzando a paso firme, incorporar penalmente una modificación para incorporar la tercería locativa, pero bueno, todo va a depender de la aritmética parlamentaria. No es fácil. Lo entendemos. Ministra, se lo tengo que preguntar y obviamente usted lo va a entender. Con lo que nos acaba de decir de la prostitución, sabiendo cuál es la posición suya personal como feminista y socialista y la del Partido Socialista, ¿qué pensó usted y sobre todo qué sintió cuando se enteró de cómo se buscaba a las compañías el que fue número 3 del partido y ministro de Fomento, el señor Ábalos? Pues yo creo que una enorme decepción, porque yo al exministro y excompañero Ábalos le tenía un respeto político que, por supuesto, ha desaparecido. Y con una terrible tristeza. Yo creo que, lo decía antes, ¿no? Nadie nos pone una pistola en la sien para que entremos en una lista electoral ni en una institución. Y cuando lo haces tienes que ser consciente de que representas, de lo que estás representando. Es que estás representando a cientos de miles de personas que han depositado en ti la confianza y que tienes que ser consciente de eso y dar respuesta. Y la respuesta tiene que ser desde la coherencia y desde la ejemplaridad. Pues un disgusto y mucha decepción. Bueno, obviamente no lo voy a insistir en este tema, ministra. Vamos a hablar de la ley trans. Se van a cumplir, se están cumpliendo este mes de marzo 2 años. Sí. Tenemos ya datos, porque fue muy polémico lo de la posibilidad de cambiarte en el registro. Tenemos ya datos reales para ver ¿cuántas personas se han cambiado de sexo? Sí. Esta es una ley que fue muy polémica y, sin embargo, que ha dado estupendos resultados. Y que frente al abuso, que se han podido producir abusos, y si queréis hablamos de ello, yo creo que en este momento se han apartado esos abusadores y la ley cumple la función que es resolver los problemas de la vida de la gente. No hay ninguna ley que no tenga ese objetivo, esa finalidad, ¿no? ¿Cómo resolver problemas reales de las personas? Bueno, en 2024 han sido 5.100, no sé si 18 o 20, las personas que han transitado con éxito y sus vidas han mejorado. Hay muchas veces que hablamos sin saber, y yo la primera. Pero creo que la mejor manera de conocer realmente las situaciones es hablando con las personas que lo sufren. Yo me he reunido con centenares de personas, de colectivos, de asociaciones este año. Ha sido muy, muy fructífera y he aprendido mucho. Pero de las personas que más he aprendido, de una madre de una niña trans, que pertenece a la asociación Crisalis, que me contó la peripecia vital por la que había transitado su hija, su familia, su entorno y todas las personas que la quieren. Me pareció tan conmovedor que como madre entendí perfectamente que esa mujer necesitara una respuesta y que hubiera encontrado en la ley trans la respuesta que buscaba. Esa niña ahora mismo ha transitado, está perfectamente incorporada a la vida de su entorno y no plantea ningún problema. Por lo tanto, yo me quedo con esas 5.100 personas que han transitado y que han mejorado su vida y la de sus entornos. ¿Hay abusos? Sí. Como en todas las leyes, creo que cada vez menos, sinceramente, porque también hemos tomado medidas para que ese abuso no se produzca. ¿Pero tenemos datos de cuántos cambios ha habido en el registro? ¿O es difícil? 5.000 y pico, ¿no? Vale. 5.100 y de algo. Eso, el fraude de ley, ¿cuánto puede representar? Digo, para que situemos, cuando la gente habla de problemas hay que situarlos. Pues yo creo que no llega al 1%. El fraude además tiene que ver y tiene, yo creo que somos todos conscientes. Ese fraude precisamente en torno a esa ley
tiene un componente político muy importante. Es decir, hay negacionistas de todo lo que significa diversidad. Qué curioso, ¿no? Negar la diversidad es negar al ser humano, porque no hay nada más diverso que el ser humano, porque la diversidad es la esencia misma de el ser humano. Por lo tanto, negar la diversidad es negar a las personas directamente. Bueno, pues creo sinceramente que aquellos que han intentado el fraude, que han buscado el abuso, que han estado detrás, que generalmente además también se ha publicitado en todos los medios de comunicación y tal, lo que iban buscando es precisamente deslegitimar esa ley y deslegitimar a todos los que necesitan de esa ley para mejorar su vida. Han sido pocos. No llega, yo creo, que al 1%. Han estado muy bien asesorados por estos grupos y partidos negacionistas y han tenido una estructura y un soporte en medios de comunicación, etcétera. Prácticamente eso ha desaparecido, porque el fraude, como digo, se persigue, el fraude no se consiente y hemos tomado medidas para que ese fraude sea mínimo, aunque también digo, no hay una sola ley que no haya sido abusada. Quiero decir que quien hace la ley hace la trampa, ¿no? Bueno, pues efectivamente, quien ha hecho el fraude, pues va a saber que no puede hacerlo porque hay consecuencias. Algún asuntillo más muy rápido, ministra, y hablamos ya para finalizar del 8M y de cómo afronta el feminismo el 8M. Las terapias de conversión relacionado con esto, ¿se está trabajando para que sean delito? ¿En qué momento estamos? Sí, bueno, aquí estamos trabajando en 3 direcciones, podríamos decir. Una que es la administrativa, porque también en la Dirección General LGTBI tenemos esa competencia y la ley trans nos la confiere. Es decir, hemos abierto expediente porque han llegado hasta el Ministerio más de 7 denuncias de actividades de estas características y por lo tanto el expediente sigue su curso. Incluso se pueden detectar situaciones que pueden ser constitutivas de una falta grave o muy grave, que tienen una sanción económica. Por lo tanto, estamos trabajando en la línea administrativa, estamos trabajando también en la línea legal, porque hay otros países de la Unión Europea que han penalizado y tipificado como delito estas terapias de conversión. Creo que ese es el camino. Estamos trabajando con el Ministerio de Justicia en la buena dirección, en esta dirección que comento, y también estamos trabajando con la sociedad. Y esto me parece fundamental, porque muchas veces se legisla de espaldas a la sociedad o de espaldas a las personas que van a tener que aplicar esa ley o dirigir, o esa ley va dirigida a ellas. Y ahí, para mí, bueno, hemos hablado con las asociaciones, con colectivos, con abogados, etcétera, para plantearles esto, pero quiero relatar brevemente, si me permites, claro, Javier, una entrevista. Aquí está la secretaria de Estado. Estuvimos con el presidente de la conferencia iba a preguntarle ahora por eso. Episcopal, con don Luis Argüello, y fue una conversación inteligente, muy interesante, y en la que confluimos, fijaros, confluimos en que las terapias de conversión eran perjudiciales para las personas y que ellos, la Iglesia Católica Española, no estaba dispuesta a tolerar esas terapias en el seno de la Iglesia. Esa fue la conclusión de esa entrevista. Pero, sin embargo, ministra, la Asociación Española contra las Terapias de Conversión dice que en 7 diócesis españolas se dan terapias de conversión. No sé si esto se lo planteó a Sí, Luis. Claro, hablamos de eso precisamente. Bueno, es que don Luis Argüello es una persona muy inteligente. Él me hablaba de que no era conversión de un sexo a otro, era una conversión en Cristo. Bueno, eso se lo dejo a él, que lo explicará mejor que yo, sin duda alguna. Pero él asumió que eso no estaba admitido en el seno de la Iglesia y que desde luego ellos no avalaban ese tipo de actividades y de terapias. Otra cosa es que en determinados locales parroquiales se pudiera, pero iban a tomar medidas. En todo caso, me trasladó, y yo creo que es sincero, la contrariedad con ese tipo de actividades. Vale. Ministra, ¿qué hay de esa propuesta de la gratuidad para los productos relacionados con la menstruación?
Bueno, estuvimos en Cataluña, en Barcelona, y nos estuvieron explicando que efectivamente había sido una medida, sobre todo para mujeres vulnerables y con escasos recursos, que había dado sus frutos, que estaba resultando positiva. Bueno, estamos estudiándolo como tantas cosas que estudiamos. Va a depender de la prioridad, va a depender de la capacidad económica, va a depender de muchos elementos. En principio está en estudio, como tantas otras cosas en el Ministerio, y no hemos adoptado ninguna decisión. Ministra, ¿y la propuesta de constitucionalizar el derecho al aborto, ¿usted le parece que es posible, es necesario? Bueno, lo ha hecho Francia. A mí me parece que es una buena manera de blindar los derechos sexuales y reproductivos y sobre todo la libertad de las mujeres. Y me parece que es una cuestión a estudiar. No sé si hay en este momento un consenso suficiente. Daros cuenta que para la reforma constitucional agravada el procedimiento es enormemente complejo y las mayorías son agravadas. Por lo tanto, es muy difícil. Yo lo que sí que creo es que tenemos una buena ley de derechos sexuales y reproductivos, y lo que tenemos es que aplicarla en todo el territorio y implementarla y desarrollarla. Es una ley además muy reciente, la última reforma es de hace año y medio, y por lo tanto yo creo que necesitamos desarrollar la ley y, ¿por qué no?, pensar en una reforma constitucional cuando se den las condiciones oportunas y necesarias para poder hacerlo. Ministra, 8M, estamos a las vísperas del 8M, el feminismo llega otra vez dividido, 2 manifestaciones, una por la mañana, otra por la tarde. Usted va a ir a una, a las 2, porque a lo mejor iba a Valladolid. No sé si es una forma de quitarse del medio. No, yo he dicho que voy a ir a las 2 y probablemente sí, iré a las 2. ¿Y no teme que en una de ellas sea mal recibida? Yo creo que cuando uno va con honestidad y con capacidad de entender, no tiene por qué ser mal recibida. Y yo, desde luego, no me siento mal recibida en ninguna de las asociaciones feministas, en absoluto. Me siento muy cómoda dentro del feminismo. Y creo que, efectivamente, hay distintas formas de entenderlo, a lo mejor diferencias en cuanto a determinadas cuestiones, pero lo importante es que el movimiento es muy amplio, es masivo, no solamente es de mujeres, también hay muchos hombres feministas que acompañan, aquí veo muchos de ellos, y por supuesto creo que lo importante en este momento es darnos cuenta de nuestra responsabilidad histórica. Eso sí que estoy convencida. Este es un momento en el que no se puede ser tibio, en el que no se puede mirar para otro lado, en el que hay que dar grandes zancadas hacia adelante. El mundo nos mira como alternativa a ese negacionismo que amenaza con limitar nuestros derechos y acabar con nuestras libertades. Creo que frente a esa ola reaccionaria, España tiene una voz propia y un liderazgo reconocido, y que tenemos que ejercerlo. Tenemos que ejercerlo institucionalmente, tenemos que ejercerlo en las calles y tenemos que ejercerlo también personalmente. Ministra, pues con este mensaje terminamos. Un placer y un honor tenerla con nosotros. Muchas gracias. Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.